Hola amigos de la pintura rápida. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes vivir de la pintura, dónde puedes vender tu obra de arte y qué es lo que necesitas para vivir de la pintura. Mi nombre es Paco Rojas, soy pintor profesional y vivo de la pintura. En realidad no debe de importarte si llevas poco tiempo, si llevas mucho tiempo. Este vídeo creo que te va a ayudar bastante, pero quiero que tengas en cuenta un concepto muy importante. Vivir del arte no es vender un cuadro por 1.000.000 de euros. Vivir del arte no es que tus obras se hagan famosas, que tú te hagas famoso. Para poder vivir del arte tienes que tener pasión, tienes que creer en lo que haces. Y ese camino que vas recorriendo, ese espacio de tiempo que va pasando mientras pintas y disfrutas de lo que te gusta, es cuando empiezan a aparecer pues todas esas formas de monetizar tu trabajo. Hace falta verdaderamente creer en lo que se hace y disfrutar de lo que se está haciendo para que las cosas se hagan bien y ser constante. Cuando se crean metas, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que al final te lleva decepciones, porque quieres llevar un camino e ir a por ese camino y entonces vas tropezando continuamente. No hay que crearse unas expectativas grandes porque veamos a los demás. En realidad lo que hay que hacer es disfrutar de lo que se va haciendo, pero focalizándote en que tarde o temprano te va a ir llegando dinero por un lado o por otro. Vas a conseguir ventas en los diferentes caminos que te voy a explicar a continuación. Hay tres cosas que son fundamentales que necesitas saber. La primera, necesitas un buen producto. La segunda es dónde vas a vender o qué medio vas a utilizar para vender esa obra. Y también otra cosa que necesitas es que la gente se fije en ti. Te voy a explicar un poco cómo llamar la atención para que la gente te siga y esté ahí y más de uno pues te haga un encargo o te pida un cuadro o te compre lo que ya tienes hecho. Son compradores. Sin compradores pues obviamente no vas a poder vivir del arte. Verás al final cómo consigues vivir del arte, sobre todo con la constancia. Había un autor, que no me acuerdo cómo se llamaba, Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, y decía, no hay fracaso, sino abandono. Los hombres no nacen sabiendo, sino haciendo. Así que todo lo que te voy a contar va a depender de ti y esto va a estar en tu mano si quieres vivir de la pintura o no. Vamos a hablar ahora de qué es lo que se necesita para poder vivir de la pintura. Para poder vivir de la pintura. El producto. Es muy importante que tengas una marca personal. Y te explico lo que es una marca personal. Una marca personal significa que tiene que identificarse tu cuadro contigo. Cuando se ve un cuadro de Paco Rojas, se sabe que es de Paco Rojas. Cuando ves un cuadro de cualquier otro artista, sabe de qué artista es. Tú tienes que intentar que se diferencie de alguna manera, que sea particular. Eres un individuo, una persona, y tu obra tiene que ir ligada a ti. Tienes que tener en cuenta muy claro que tu pintura tiene que ser exclusiva. Es decir, tienes que centrarte en y potenciar todo lo que se te da bien para hacerlo mejor aún. Es decir, no te vale de nada fijarte en lo que hacen los demás, cómo venden o dejan de vender, cómo pintan o dejan de pintar. Eso no sirve de nada. Lo importante es que tú cojas y aprendas de ello. Lo tienes que ir, digamos, sumando a tu forma de pintar lo que vayas aprendiendo y así de esa forma irás avanzando. Tú ten en cuenta una cosa. Nadie utiliza ni los mismos colores que tú, ni los mezcla como tú, ni utiliza los mismos pinceles que tú, utilizará algunos parecidos y demás, pero no utiliza los mismos pinceles que tú en los cuadros, las mismas pinturas, el mismo lienzo, el mismo acabado, nada. Todo lo que tú haces es único. Es que hasta tu forma de ver la naturaleza y de representar lo que estás viendo es única tuya. O sea, tienes que centrarte en todas esas partes que a ti se te dan bien, potenciarlas y entonces irá a poco puliendo una técnica y un estilo propio tuyo. Lo siguiente que hay que tener en cuenta son los contactos, tanto de galerías como tanto de galeristas como de artistas, como de otros pintores. Tú no te puedes quedar encerrado en tu cuarto pintando.
No puedes ser un pintor de estudio y pretender que tus cuadros se vendan solos. Tú necesitas abrirte al mundo, necesitas conocer gente. Esa gente te va a dar experiencia, te va a contar caminos, te va a hablar de diferentes formas de venta, te va a poner en contacto con otros pintores, te va a poner en contacto con exposiciones, te va a pedir que hables con tal o con cual porque necesita que le hagan un retrato. Es decir, tienes que salir al mundo, tienes que abrirte. Es la única forma de que el mundo te vea y vaya a ti. Tus cuadros en tu trastero no sirven de nada, no se venden solo. El siguiente punto es que tienes que aprender cómo promocionarte y cómo vender. Eso es súper importante. No es solamente pintar, también tienes que intentar saber vender tu obra. Y también tienes que saber promocionarla y ponerla en el escaparate para que todo el mundo la vea y todo el mundo sepa de ti y de tu obra. Eso es súper importante. Bueno, qué bien. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Ahora vamos a desarrollar todo esto un poco. Pero antes, suscríbete a mi canal, ¿no? Pon los comentarios qué es lo que te parece, dale un me gusta y sobre todo, dale a la campanita porque cada vez que subo un vídeo, YouTube te avisará y sabrás que lo he subido. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Dónde vender tu obra? Tienes que saber dónde vender tu obra. Te voy a dar una serie de sitios o de posibilidades que te van a venir genial. Hay dos formas muy concretas de vender la obra. O la vendes tú o te la vende otro. ¿Vale? Si la quieres vender tú, hay diferentes formas de hacerlo. Y más hoy en día que tenemos una puerta abierta al mundo, a través de Internet. Es decir, tú puedes vender tu obra si tienes tu propia página web. En una propia página web tú puedes colocar tu obra, puedes colocar tus servicios para que te contraten, puedes colocar tus retratos para realizar retratos. Es decir, una página web. Tienes la opción de las redes sociales. En las redes sociales te puedes promocionar, puedes poner tu cuadro, puedes poner la historia detrás de cada uno de tus cuadros, una cosa que estoy haciendo yo ahora y está funcionando bastante bien porque la gente quiere seguir esa historia y quiere saber dónde pinto y cómo pinto y qué es lo que me ha sucedido mientras pinto ese cuadro. Si también lo haces por tu cuenta, también puedes crear una exposición, puedes buscar un local en tu ciudad, en tu pueblo, puedes hablar con el ayuntamiento para que te deje el salón de cultura, puedes crear tu propia exposición y también te puedes exponer. Otra opción, sobre todo si estás empezando, es vender en mercadillo. O en ciertas ciudades hay una zona de pintores en las que ponen diferentes stands con sus cuadros y van vendiendo cuadritos. Puedes pintar cuadritos pequeños y te puede ir dando una idea de qué tipo de pinturas llaman más la atención y cuáles menos, por si después en el futuro empiezas a vender obras de arte mayores, ¿no? Si tú no eres de vender, si no sabes vender ni cómo vender, la otra opción es que te la vendan. ¿Cómo conseguir que te la vendan? Pues la más típica es trabajar con una galería. Hoy en día, si trabajas con una galería, obviamente, todos aquellos que hagan un trabajo por ti van a querer una comisión. Las galerías normalmente se llevan una comisión entre un 30, un 50, un 60% algunos, lo cual me parece verdaderamente excesivo. Muchas galerías pretenden cobrarte por venderte la obra. Yo no soy de pagar para vender mi obra. Yo prefiero que si el tío vende, pues entonces que se lleve una comisión. Pero yo pagarle para ver si vende mi obra, no. Otra forma diferente que hay de vender tu obra son en diferentes plataformas que hay en Internet en las cuales subes tu cuadro y se ponen al lado de otros artistas. Son páginas exclusivas y se suelen hacer ventas a cambio de una comisión. Hay ciertas páginas que he visto yo por ahí que utilizan tus cuadros para crear impresiones y los usuarios que acceden a esa página web pues se hacen impresiones con tus cuadros, pero si tú lo vendes pues entonces te dan el dinero o puedes contactar con el cliente para vender tu obra. Hay muchas páginas web, no sé decirte ahora, vamos, solamente tienes que buscar plataformas, hay unas de pago, hay otras gratuitas, es otra opción, ¿no? Si tú no sabes vender. Después hay otras que son un poquito cuando ya tienes un nivel o cuando
tú ya, digamos que sabes que tu obra se vende, que son las ferias y exposiciones itinerantes de galerías y demás. Tú lo que haces es contratar un servicio para que cojan tu obra y la expongan en diferentes stands, en las ferias, o que hagan una exposición con tus obras y sea itinerante y la lleven por el mundo, o la lleven por diferentes ciudades, y tú entonces lo único que tienes que hacer cuando acaba todo es cobrar. Y ya el nivel superior, que es cuando ya eres un famosete o un famosillo y tu obra está cotizada, entonces podrías, digamos que, llevarlas a subastas, ¿no? Eso es otra historia, pero en realidad ya está a otros niveles que va a llegar bastante complicado. Otra opción, que es la que yo más utilizo para poder vender, es participar en concursos de pintura, porque tienes una visibilidad, tanto el concurso de pintura rápida como los de pintura seca. Los de pintura seca son aquellos que tú mandas a un museo, a una organización, a un ayuntamiento que hace un certamen, mandas tu obra y después con el tiempo pues te dice los ganadores son tal y cual. Y si ganas, pues probablemente tengas que ir a recibir el premio. En los concursos de pintura rápida, los concursos de pintura rápida son concursos que se hacen en un día y ahí tienes la opción tanto de ganar el premio como después del concurso de vender tu obra a la gente del lugar, del pueblo. Una de las cosas que yo principalmente hago. Ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para vivir de la pintura, que no es fácil, pero es importante. Sobre todo por la constancia y por la pasión, que es lo que hablaba antes. Tienes que tener pasión y constancia, tienes que disfrutar de lo que haces. Lo primero es pintar mucho, que parece una tontería, pero no es tan tonto. La práctica hace al monje, ¿no? O algo así decía. Mientras más practicas y más pintas, irás viendo cómo va evolucionando tu trabajo y cómo cada vez irás pintando mejor. Entonces es necesario que practiques, que experimentes y que cuando vayas a crear una obra de arte, un cuadro en condiciones para un concurso o para una serie de cuadros para una exposición, tengas claro qué tipo de técnicas vas a utilizar y cómo las vas a utilizar. Tienes que tener un dominio sobre ellas. Para eso antes hay que haber practicado bastante. No vayas pintando cosillas y creerte que después lo vas a vender todo, ¿no? Especialízate, selecciona esos cuadros que tú crees que son los mejores y los que más se pueden vender. Aunque también te voy a decir una cosa, yo he vendido algún que otro cuadro que no me gustaba nada, pero a la gente le ha encantado. Con que cliente hay para todos los gustos, ¿vale? Es más fácil si estás disfrutando de lo que tú estás haciendo que si no disfrutas de ello. Cuando tú disfrutas de un cuadro, cuando tú lo pasas bien, eso se refleja en el cuadro y el espectador también lo capta. Lo siguiente que tienes que hacer es utilizar las redes sociales para vender, para promocionarte. Tienes que aprender un poco de marketing, tienes que aprender un poco a moverte por esas redes sociales, seleccionar las que más te gusten. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Yo prácticamente las toco todo un poco, me centro más en unas que en otras y voy viendo dónde se va acercando más la gente a mí y dónde voy consiguiendo más seguidores, que esos seguidores a la larga se van convirtiendo en potenciales clientes o compradores. Incluso cuando menos te lo esperas, esa gente que te está viendo todos los días en las redes sociales, tarde o temprano te suele pedir alguna que otro encargo, ya sea un retrato, ya sea un paisaje o la casa de su madre, no lo sé. Pero te suelen llamar tarde o temprano. Nunca sabes por dónde hay un cliente, así que inunda las redes sociales de tus trabajos, de tus historias. Una idea una cosa que yo suelo hacer mucho es en mis mismas redes sociales dirijo a mis clientes a aquellas zonas donde tengo una venta. Digamos que, por ejemplo, si lo que me interesa es que un cuadro en concreto se venda y lo tengo en mi página web, pues yo en las redes sociales hablo de ese cuadro que está en las redes sociales con su precio para que la gente que está en las redes sociales la lleve hacia allí, ¿vale? Ese es el poder de manejar a tus seguidores, de poder llevarlos de unos sitios a otros, de unas redes sociales a otras, incluso sobre todo a lo que más te interesa, llevarlo a tu tienda, que por eso es importante tener una web con una tienda y con tus obras. Una forma muy importante de mostrar tu trabajo es cuando participas en los concursos de pintura. ¿Por qué? Porque los concursos de pintura te dan una amplia exposición.
porque la gente va expresamente a ver quiénes son los ganadores, quiénes han participado y quiénes son esos artistas. Sobre todo si ganas, eso te da una difusión y te da un caché que después te puede permitir incluso subir un poquito de los precios de tus cuadros. Es importante participar mucho, no llevarte decepciones, olvidarte del concurso en sí. En resumen, lo que te digo es lo de siempre. Tienes que ampliar tu abanico y que te vean en todos los sitios, en concursos, en las redes sociales y en tu página web. Ahora te quiero hablar un poco del precio que tienes que ponerle a la obra, ¿vale? Y esto es una de las cosas más importantes. Que no se te vaya la olla, que no te creas que porque tú pintas mejor que otro que tú has visto, que tiene menos calidad que tú, pero el tío vende los cuadros a 20.000 euros, a 30.000 euros o a 50.000, te creas que tú tus cuadros los puedes poner al precio que te dé la gana. Tienes que ser consecuente con lo que haces. ¿Cómo poner un precio a una obra de arte? Muy simple. Lo primero fundamental es poner un precio por arriba y uno por abajo, una cota, ¿vale? Y la cota es la siguiente para poner precio a tus cuadros. Es ni venderlo muy barato, que el hecho de venderlo te suponga a ti que te duela desprenderte de esa obra, eso ya es barato, ni ponerlo muy alto. Hay que ser consecuente y saber que si lo pones muy alto probablemente no lo vendas. Si eres una persona reconocida podrás subir más el nivel, pero si no lo eres y estás empezando, empieza desde abajo. Cuando empieces a vender, ve subiendo tus cuadros paulatinamente, muy poco a poco. Tener un caché alto es cuestión de años, no es de un día para otro. No puedes poner un precio y después subirlo al día siguiente. Tienes que intentar que tu obra entre en el mercado y se establezca para que tú puedas vivir de la pintura. Hay que ponerla a un precio que te sea lo suficientemente rentable, que cuando tú empieces a vender vayas viendo que se puede ir subiendo un poquillo y un poquillo y un poquillo hasta que empieces a vivir de la pintura, que no es cuestión de un día para otro, que hace falta años. Pero está bien empezar por un principio. Tienes que disfrutar del camino. Cada pequeña venta es un éxito y hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo. Pero cada chasco, cada pérdida de un concurso, cada exposición que haga y no vendan nada, lo que tienes que hacer no es hundirte, es ver por qué no ha funcionado y aprender de eso para la próxima vez que lo haga. De todo lo que te he enseñado, si vas probando diferentes cosas, irás viendo cuál es la que se te da mejor. La que se te vaya dando mejor es donde yo me centraría. Porque no sirve de nada querer trabajar con galerías cuando las galerías no quieren tu obra. Vas a perder tiempo y recursos. Mientras que si vas descubriendo que, por ejemplo, haces exposiciones en tu pueblo y vas vendiendo y vas vendiendo y vas vendiendo, pues potencialo, ya estás viviendo de la pintura, disfrútalo. El siguiente paso sería ir al pueblo de al lado o ir a hacer una exposición en una ciudad. La cuestión es ir empezando poquito a poco y ir probando. Así que ten pasión y paciencia, constancia y ve dedicándote todos los días a disfrutar de lo que estás haciendo y probando diferentes cosas. Porque tarde o temprano vivirás de la pintura.